Faltan 23 días para Royal Rumble y esta noche en el show azul tendremos un combate por el campeonato intercontinental, los campeones de parejas amenazados y Roman Reigns que cada semana defiende su posición con más agresividad. Esto va a ser espantoso. Brutal ataque doble. Con los filos en los espaldares, en las sillas mecánicas, directo al cuerpo de KO. Hoy es viernes de SmackDown y yo les traigo todo lo que necesitan saber antes de que el show azul comience. Yo seré un campeón aguerrido y voy a estar emitiendo un reto abierto. Oye, y considera esa oferta ya aceptada. Biggie, déjame decirte, va a ser un honor pelear contra ti por ese campeonato intercontinental. Y yo técnicamente te ayudé a ganar, debo reconocerlo. Además, tú también. Quizá la próxima vez no seas tan afortunado cuando pelees en contra de mí y no a mi lado. ¿Es broma o es en serio? ¿Viste? Yo creo que eso tiene mucho de en serio. Biggie cerró el 2020 bien arriba, coronándose en el episodio navideño de SmackDown como campeón intercontinental, luego de vencer al campeón del pueblo Sami Zayn en un combate de leñadores. Y claro, Apollo Crews tuvo bastante que ver con la victoria, pues cortó la retirada de Zayn cuando este trataba de huir del combate y así conservar el campeonato intercontinental. Por eso, cuando Biggie hizo un reto abierto la semana pasada, ni lerdo ni perezoso Crews lo tomó durante una entrevista con Kayla Braxton en backstage. Esta noche entonces tendremos el combate por el campeonato intercontinental entre Biggie y Apollo Crews. Una lucha que promete calidad y potencia, ya que tanto Apollo como Biggie son dos de las superestrellas más fuertes del show azul. Y aquí es donde yo les pregunto, sí, a ustedes fanáticos de WWE sentados frente a la tele ya en casita, ¿qué team son? ¿Team Biggie o Team Apollo? Déjenme su respuesta en los comentarios. Además, eso de que fueron campeones aquí en Raw es mentira. No. Habían estado dando por encima de la barrera y tremendo el castigo que acaba de recibir una pierna contra el poste de Montez Ford. Ellos nunca fueron campeones del No. ¡Peligro, no! ¡Con la silla! Estos campeonatos le cayeron a ellos como a Otis le cayó el maletín. Dolph Ziggler y Robert Roode interrumpieron los propósitos de año nuevo de los Street Profits la semana pasada con una golpiza brutal a los campeones de parejas de SmackDown. Hay que reconocer también que los Profits se pasaron un poco con Ziggler, burlándose y acusándolo de haberle robado el finisher a Shawn Michaels. Ni Montez ni Angelo esperaban semejante paliza por parte del glorioso y el presumido y quedaron bastante golpeados, sobre todo Ford, a quien le destrozaron la pierna contra el poste. Esta noche tendremos un choque titular entre estos dos equipos. Street Profits versus Dolph Ziggler y Robert Roode por los campeonatos de parejas de SmackDown. ¿Podrán los Profits seguir celebrando o tendremos nuevos campeones? Esta noche en SmackDown por Fox Sports lo sabremos. ¡No, peligro! ¡Lo tiró! Hay mucha turbulencia en el agua y el agua sí. El agua te chupa. La cabecera de la mesa ya lo dejó claro no una vez, 100 veces. El show azul es comandado por él y quien no esté de acuerdo o amenace su posición recibirá su merecido. Sin embargo, Kevin Owens es una superestrella que tiene mucho orgullo y la cabeza bien dura, porque lo que diga Reigns parece valerle motherboard. La semana pasada interrumpió al perro mayor para decirle que él y su familia son unos fracasados porque no pudieron acabarlo. Luego se enfrentó a Jey Uso y lo derrotó, pero no conforme con eso, le dio una paliza brutal luego del combate usándolo de señuelo para que el perro mayor apareciera. El problema fue que Reigns apareció y destrozó a Owens con fiereza. ¿Cómo sigue esta rivalidad ahora? ¿Podrá Reigns disfrutar tranquilo de su reinado? ¿O Kevin Owens seguirá insistiendo buscando satisfacer su sed de revancha? Atentos esta noche a Fox Sports todo mundo para ver SmackDown. Entrate de todo esto y mucho más cuando SmackDown está al aire en vivo por Fox Sports. 7 p.m. Centro, 10 p.m. Sur y si vives en los Estados Unidos y quieres verlo en español, sintoniza Fox Deportes a las 8 p.m. hora del este. Yo soy Quetzali Bulnes, gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo Ahora en el WWE.